Estamos ya en el capítulo 4 del libro de Esther, así que yo les invito a que puedan abrir sus Biblias en Esther capítulo 4 para poder dar lectura a la palabra de Dios en este libro que nos ha ido mostrando bastante de nosotros mismos, ¿eh? Nos ha ido confrontando con la personalidad de los personajes y de una u otra manera el Señor nos ha ido llamando al arrepentimiento por medio de su palabra. Así que los invito a que podamos leer ahí en Esther capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó a llamar a Atac, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y la exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que, para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, damos gracias a ti por tu palabra y clamamos, Señor, esta mañana para que ella sea abriendo, Señor, nuestro entendimiento y corazón, para poder, Señor, en ella encontrar un profundo llamado a mirar nuestras vidas, a poder, Señor, acercarnos con confianza delante de ti, a pedir, Señor, perdón por nuestras faltas y a recibir de parte tuya, Señor, el perdón y la paz contigo. Oramos, Señor, en los méritos de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros terminamos la lectura del capítulo 3 con algunas situaciones que estaban ahí expuestas, en particular el tema de cómo luego de este edicto real se genera una especie de
digamos, neurosis colectiva. Había un problema ahí en las personas, escuchaban este edicto y todos temían. Ahora, lo interesante de este asunto es que las personas tenían un miedo bastante bien fundado. Se había firmado un decreto de muerte para las personas que fuesen judías. El rey, de una u otra manera, confió plenamente en Amán. El rey entonces comparte con Amán en algún minuto la dicha, ¿cierto?, de haber generado otro edicto más, que claramente el rey no estuvo en su conformación, él simplemente entregó el anillo y dijo, bueno, tú como te parezca con ese pueblo. De una u otra forma también mostrando a Amán, se lavaba las manos respecto de esto y confiaba plenamente en esta persona a quien él mismo había puesto en un lugar de honor por causa de lo que nos decía Jonathan la semana pasada. Eran las características típicas de un adulador, de alguien que adulaba bastante a quien está en alguna situación de poder. Y entonces nosotros vemos al final del capítulo 3, cómo se genera esta sensación en medio de las personas de temor. Había confusión, nos dice la Escritura. Cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 4, como vemos hay una forma que tiene el narrador de poder mostrarnos qué es lo que ocurre con este edicto real y los protagonistas de esta historia. Y aquí nosotros vemos nuevamente una genialidad narrativa en quien escribe, porque habiendo colocado en los versículos anteriores, en los últimos del capítulo 3, justamente esta sensación en el pueblo de temor, de miedo, de confusión, luego entonces nos dice cómo esa misma sensación de confusión fue particular para Mardoqueo. Digamos, pasa de lo general a lo particular, para poder justamente mostrar cómo este edicto real afecta a la vida de Mardoqueo. Nos plantea anteriormente que toda la gente se enteró, era un edicto, entonces era proclamado en todos los lugares, llegaban copias a distintas partes, era como un poco, haciendo una analogía, tal vez me quedo corto también, pero era como cuando repartían los brazaletes a los judíos en la Alemania nazi, y que tenían que usarlo siempre. Entonces todo el mundo tenía que saber que eran judíos y que de una u otra forma eran una especie de enemigos, o personas no gratas en ese lugar. Entonces nosotros tenemos ese problema, pero ahora el narrador quiere mostrarnos cómo los protagonistas, Mardoqueo y Esther, reaccionan frente a esto. Y dice la Escritura que en lo que ocurre con Mardoqueo, claramente nos muestra una sensación que él tiene de profundo dolor y pesar. El hecho de rasgar las vestiduras, de colocarse cenizas y vestir un tipo de vestimenta que era particularmente usada en tiempos de luto, que era una especie como de arpillera, era un ropaje bastante feo, bastante poco agradable a la vista. Era un ropaje que incluso, me imagino yo, debía picar un poco, porque dicen algunos estudiosos de las Escrituras que era hecho como de pelo de cabra. Y las cabras no se caracterizan por tener un pelaje muy suavecito, tienen pelo duro, entonces me imagino yo que era algo no muy cómodo. Entonces él viste eso, y tiene él esta actitud de rasgar sus vestiduras en una forma de decir, esto es terrible, esto es tremendo lo que está ocurriendo. Ahora, ¿por qué motivo Mardoqueo actúa de esta forma? Y vamos a ir adentrándonos en esa pregunta. Sí, es verdad, había un edicto de muerte. Yo no creo si alguno de nosotros estaría tranquilo si dice, mira, de aquí a fin de año te vamos a matar. Eso me hizo recordar a mí la sabiduría de los Simpsons, cuando Patiño llama por teléfono a Bart y le dice, vas a morir. Y le coloca mensajes en la radio, y le coloca mensajes en el diario, le pone carteles de esta gigantografía, vas a morir. Y Bart está con un peso tremendo en su vida, no quiere salir, tiene mucho miedo. Si bien es cierto, claro, los Simpsons siempre se caracterizan por entregarnos con humor las sensaciones humanas, pero nosotros vemos a un niño de 8 años que está muerto de miedo y ni siquiera puede dormir en las noches.
¿ya? Y cuando nosotros tenemos esa sensación, ¿qué es lo que pasa contigo? Cuando tú recibes una noticia que te conmueve al punto de que no puedes dormir en la noche, ¿m? ¿Cuál es tu actitud natural? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Ya? Si te pasa como me pasa a mí, lo primero que busco hacer es preguntarme ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que yo he hecho para merecer esto? ¿Eh? ¿Dónde me equivoqué, Señor, que tú estás tratando de corregirme? Y tal vez el pensamiento más terrible de todos es creer que efectivamente Dios nos está castigando por algo. ¿Eh? No, esto es castigo divino. ¿Eh? Y es por eso que estamos en esta situación. Y si te pasa como me pasa a mí, no encuentras respuesta de parte de Dios. ¿Eh? Frente a un tema, por ejemplo, como una enfermedad grave, ¿eh? Como un diagnóstico que era probable que ocurriera, pero no esperabas que ocurra contigo. Y ocurre. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Eh? ¿Por qué pasa esto? Y sinceramente nos da la impresión de que Dios estuviese en silencio. Nos da la impresión de que Dios estuviese callado. Nos da la impresión de que Dios no responde a nuestro cuestionamiento, a nuestra pregunta. Da la impresión de que Dios está totalmente ajeno a nuestro dolor, a nuestra angustia, a nuestra ansiedad. Y eso es lo que de una u otra manera sucede con Mardoqueo y con Esther. Y es por eso que yo hablaba de una genialidad en la narrativa del escritor de esto. Porque no solamente fue terrible para el pueblo judío, sino que fue también algo particular para Mardoqueo y para Esther. ¿Eh? Y entonces en estos momentos en los cuales frente a una crisis donde no hay salida, aquí no había salida, aquí no había alternativa de poder escapar de esto. Tal vez la única alternativa era arrancar del imperio. Pero eso significaba mucho tiempo de camino. El imperio era muy grande. El imperio estaba en todo lugar. O sea, donde tú llegaras había parte del imperio. Entonces, ¿cómo escapar de esto? Era muy difícil. Entonces, frente a una situación crítica, sin salida, nosotros vamos a ver cómo Dios obra y cómo Dios realmente actúa en favor de los que le temen por amor de sí mismo, por amor de su propia gloria, que es lo que nosotros vamos a ver en este lugar. Cuando Dios guarda silencio, ¿qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que pasa con nuestro corazón? ¿Qué es lo que pasa con tu corazón? ¿De qué manera nosotros nos enfrentamos a las Escrituras? Quiero que mantengan sus Biblias, por favor, abiertas, porque vamos a estar revisando versículos, digamos, donde se nos habla de una misma idea. Entonces, para ello es necesario que puedan tener ahí sus Biblias. Si tienen la costumbre de anotar, háganlo, porque vemos algunas actitudes de los protagonistas de esta historia en 2 o 3 versículos distintos. Se nos enfatizan algunas ideas, entonces vamos a sintetizar en una sola idea este tipo de asuntos. Cuando Dios guarda silencio, lo primero que nosotros vemos en el texto es que aún entre las personas, comillas, tibias, se enciende un fervor por Dios. Eso pasa en casi todas las personas que han tenido un acercamiento con Dios. En un momento de crisis, en un momento difícil, en un momento duro, lo primero que hacemos es buscar a Dios. De la forma que sea. Probablemente los que han tenido más tiempo conociendo de Dios, buscarán al Señor en oración, buscarán al Señor en la lectura de la Biblia. Algunos dicen, ya no, ahora sí, este domingo voy a ir a la iglesia, para poder encontrarme con Dios. Pero sea como sea, incluso las personas que están más tibias se enciende un fervor. Fíjense que eso lo vemos nosotros en los versículos 1 al 3. Dice, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey.
En cada provincia donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Pero vemos también esto en los versículos 6 al 8, por eso les pedía que tengan ahí sus Biblias abiertas. Dice, así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Ester, se lo explicara y la exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Lo que está pasando con Mardoqueo es una especie de mezcla de dolor y luto delante de Dios. Sí, no vemos a la palabra de Dios acá, ¿ya? No vemos que efectivamente Mardoqueo haya buscado a Dios en oración. Eso nos podría a nosotros, y de hecho en particular me llevó a mí a pensar y decir, ¿qué pasaba con la fe de Mardoqueo? En un momento cúlmine, crítico, ¿qué sucede con la fe de Mardoqueo? ¿Por qué motivo él simplemente rasga vestiduras, se viste con este ropaje de luto y se pone cenizas en la cabeza? Y de hecho cuando él explica y manda a decir a Ester qué es lo que había pasado, de qué forma iba a ocurrir estas cosas, incluso da detalles como la cantidad de dinero que habían ofrecido por ellos, con eso tal vez tratando de mostrar y de decir, este tipo está tan enfermo que nos puso precio, de que hay un precio que se puede pagar por la vida de nosotros. Con todo eso, la primera impresión que a nosotros nos da claramente es, Mardoqueo está siguiendo cierta dinámica fuera de alguien que confía en Dios, fuera de alguien que cree en Dios. Nosotros vemos ahí también tal vez un manejo medio político incluso, porque él acude delante de Ester y le presenta todo, le manda copia del edicto, le manda decir, mira, está ocurriendo esto, y le dice ahí que le pide a este servidor de Ester que por favor le dijera a ella que no se olvide de su pueblo, que interceda por su pueblo delante del rey, que por favor haga algo al respecto. Entonces, claro, no vemos a Dios mencionado y decimos, aquí Mardoqueo se olvidó completamente de esto. Pero es interesante notar que en la misma escritura, cada vez que se nos menciona esta actitud de rasgar las vestiduras, de hacer luto, de llenarse de cenizas, es en momentos cuando Dios confrontaba al pueblo de Israel con su pecado. Vemos, por ejemplo, nosotros lo que se nos comenta en el libro de Esdras, Nehemías, cuando ellos se vuelven Nehemías principalmente, cuando se vuelven a encontrar con la palabra de Dios, con la ley del Señor, y es leída públicamente. Dicen que la gente rasgó sus vestiduras, se puso ceniza, se tiró al suelo, lloró en lamento, pidiéndole perdón a Dios por su pecado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el relato de Jonás, cuando Jonás predica salvación para las ninivitas, y dicen que los ninivitas creyeron en este mensaje, y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Rasgaron sus vestiduras, se llenaron de ceniza, se vistieron de luto, pidieron perdón y buscaron al Señor. Entonces la relación aquí no la podemos nosotros simplemente evitar. Lo primero que hace Mardoqueo en un momento de crisis, al igual que tú y yo, es buscar al Señor, no importa lo lejos que hayas estado de Él. Es una condición natural del ser humano que cree en Dios. Frente a una situación compleja, lo busco. Pero lo busco con pena, lo busco con dolor, lo busco con vergüenza. El hecho de vestir este luto era también una forma de reflejar vergüenza, porque era un ropaje que nadie podía entrar vestido de esta forma al palacio. O sea, no tiene que haber sido una ropa muy atractiva, muy bonita. Y todo aquel que te veía sabía que tú estabas pasando por una situación difícil, que se te había muerto alguien, que habías perdido algo. Entonces el hecho de que Mardoqueo haya hecho este acto de romper sus vestiduras, de clamar, de salir por las calles llorando, dos cosas ocurren acá. Primero, él reconoce
de esta manera su condición de condenado a muerte. Y al reconocer su condición de condenado a muerte, él estaba diciendo, mírenme, soy judío. Y eso es muy interesante porque es un contraste fuerte con lo que él había dicho en los primeros capítulos. Cuando pedía en el capítulo 2 a Esther no decir nada respecto de quién era, de qué pueblo venía y a qué Dios servía. El hecho de salir por las calles con esto, lamentando este edicto, era divulgar a los cuatro vientos, yo soy judío, yo soy hijo de Dios, yo soy un servidor de Jehová de los ejércitos. Y en llanto lo busco, en dolor lo busco. Sí, aquí estoy, exponiendo vergüenza delante de Dios. Porque es lo que a mí me ha ocurrido. Y porque probablemente es lo que a ti también te ha ocurrido. En los momentos difíciles de la vida, cuando has caído en profundo pecado incluso delante del Señor, habiendo vivido una vida ambivalente, una vida dualista, llega el minuto en que te enfrentas al Señor y Él te quebranta, te lleva finalmente al dolor de poder sentir el peso de tu pecado. Y no queda más que arrodillarte delante del Señor y decir, perdóname. La Biblia no nos muestra que Mardoqueo se haya arrodillado delante de Jehová y haya clamado perdón al Señor. Como sí ocurre, por ejemplo, en Nehemías, que dice que la gente fue llamada a pedir perdón al Señor y que el Señor no solamente recibe estas palabras y los perdona, sino que también les manda a decir a ellos que sus pecados fueron perdonados. Pero el principio es el mismo, el dolor, la angustia por el edicto, por la situación compleja. Pero no nos olvidemos también de que esa situación compleja y difícil también tenía, por otro lado, un asunto personal de Mardoqueo y que había sido negar de una u otra forma su condición de hijo de Dios durante todo este tiempo. Aquí Mardoqueo está sin escapatoria. Y generalmente cuando Dios nos está buscando para volver a traernos hacia Él, ocupa crisis, ocupa situaciones difíciles, ocupa muchas veces el dolor para poder decirnos, ven, tú me perteneces, tú eres mío, tú eres parte de mi pueblo. Pero seguimos sin escuchar a Dios. Mardoqueo aquí no recibe el consuelo que recibe el pueblo de Dios ahí en el libro de Nehemías. No recibe esa voz de Dios por medio de un profeta que le diga Nehemías, que le diga a él, Mardoqueo, el Señor ha escuchado tu lamento. El Señor ha escuchado tu llanto y tu dolor. Mardoqueo no escucha que venga algún profeta de parte de Dios y le diga, Mardoqueo, ten paz, porque el Señor te va a sacar de esto. Porque el Señor ha visto tu aflicción, se acordó de su pueblo y te va a sacar de esta una vez más. Pero sí probablemente eran las palabras que Mardoqueo recordaba. El Señor dijo alguna vez que su pueblo jamás iba a dejar de existir, porque Él era el Señor eterno en su pueblo, el Rey de este pueblo. Y si Él es eterno, entonces su pueblo también es eterno. Entonces muchas cosas, mucha confusión tiene que haber habido en la cabeza de Mardoqueo. Pero cuando Dios parece que guarda silencio, ocurre esto, que incluso entre las personas más tibias se enciende un fervor por buscar al Señor. Lo segundo que nosotros vemos en este relato es que los que están ocupados en afanes mundanos necesitan ser despertados. Fíjense que en los versículos 4 y 5 del capítulo 4, dice que cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó a llamar a Atac, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Luego nosotros en el versículo 9 al 11
tenemos también otra digamos, información que nos permite comprender esto. Dice, del 9 al 11, Atac regresó, le informó a Ester lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que, para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no ha pedido presentarme ante él. Ester tiene un grado de dificultad no menor en comprender lo que está ocurriendo. Son sus criados y los eunucos los que llegan con esta información. Eso ya nos muestra un tema singular con Ester. Ya el narrador nos contó qué es lo que pasa particularmente con Mardoqueo frente a este edicto. Mardoqueo reacciona. Busca al Señor a pesar de él estar alejado de Dios. De decididamente haber dicho, hay algunas cosas donde sí, como cuando veíamos que él decía, yo no me voy a arrodillar delante de Amán, y en otras cosas donde él decía, no. En ese estado ya el narrador nos contó, ahora nos quiere contar qué pasa con Ester. Y la reacción de Ester es distinta. Llegan con la información donde ella, los que nos manifiesta inmediatamente que justamente las personas que están, por decirlo de alguna manera, omnibuladas con lo que el imperio te ofrece, les es muy difícil comprender lo que está ocurriendo. Les es muy difícil entender lo que pasa. Sí, puede ser de que donde Ester estaba dentro del palacio, tenía una especie como de, estaba de una u otra forma separada. Pero eso hasta cierto punto lo podemos entender así, porque no nos olvidemos que en los capítulos anteriores se nos decía que Mardoqueo se paseaba por el patio del lugar donde estaban las mujeres del rey para poder ver cómo estaba Ester e incluso darle órdenes y decirle cosas a Ester. Así que la lejanía no es solamente algo, o no podemos afirmar de que sea algo físico, que la tenían encerrada en algún lugar, que no tenía posibilidad ni acceso a ningún tipo de información. De otra forma, ni los eunucos ni los sirvientes podrían haber sabido también. El tema es que cuando estamos en una situación de confort, cuando estamos en una situación agradable, cuando estamos en una situación en la cual no tenemos que entregar nada, cuando la vida nos es fácil, cuando la vida nos sonríe, es muy difícil involucrarnos con el dolor ajeno. Es muy difícil percibir el dolor de los demás. Podemos incluso usar argumentación y decir, bueno, se lo habrán buscado. Cuando tú estás bien económicamente, no sientes, por ejemplo, la angustia de aquel padre y madre que no tienen que darle de comer a sus hijos. Para ti es indiferente. Totalmente indiferente. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? El domingo en la iglesia, hacer un culto de misión y mostrarte gente muerta de hambre y tú dices, oh, qué triste esto. Y ahí recién reaccionamos. A Ester de una u otra forma le pasa esto. Piensen ustedes, entre tanta manicure, entre tanta pedicure que le hacían. No, yo estoy bien, mi familia está bien, yo no tuve la culpa. Muchas gracias, como dijo Arturo Vidal. Ester estaba bien. Ella no requería saber mucho más allá. Y es interesante porque le dicen lo que está ocurriendo. Fíjense en cómo lo manifiesta el versículo 4. Le contaron lo que pasaba. Le contaron lo que pasaba, ella se angustió y lo primero que hizo fue la reacción que también cada uno de nosotros tiene, acudir a los más cercanos. Entonces, ¿qué hace Ester? Le manda ropa a Mardoqueo. Pero Mardoqueo nos cuenta ahí que no aceptó esto. O sea, el dolor de Mardoqueo era profundo. Entonces, frente a esto, frente a la negativa de la ropa que le envía Ester a Mardoqueo, Ester ahí dice, bueno, ¿y qué le pasó a este tipo? Le estoy mandando ropa desde el palacio real.
no es algo que él estaba buscando, ser distinguido, tener una posición. ¿Qué mejor que posición que vestir con ropas que le enviaron desde la casa del rey? Y Mardoqueo la rechaza. Porque Mardoqueo, ¿en qué parada está ahora? Es decir, esto es grave, esto es terrible. Yo necesito, lo único que puede calmar mi angustia es Dios. Entonces cuando vuelven con la noticia, Esther, ¿qué dice? A ver, parece que es más grave de lo que está. Ahí como que hace clic algo en su cabeza y entonces dice, ¿saben qué? Averigüen bien qué es lo que pasó. Y entonces ocurre este acto en que van, le preguntan a Mardoqueo, y Mardoqueo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar detalle. Dar lujo de detalle para que Esther pudiera entender. ¿Por qué? Porque Esther está total y absolutamente ocupada en los afanes de este mundo. Piensen ustedes que Esther lleva más de un año dentro del palacio. Lleva más de un año en la dinámica del rey. Lleva más de un mes alimentándose con la comida del rey. Lleva más de un mes recibiendo los agasajos del rey. Más de un año. Lleva más de un año siendo una de las más importantes. Lleva más de un año siendo la reina. Lleva más de un año siendo la reina. Su corazón y su mente se están de una u otra forma entenebreciendo por causa del imperio, del reino de Asuero. Así como en algún minuto Esther niega que era judía, en este minuto ya ni siquiera había una conexión con su pueblo. No entiende lo que pasa. Imagínense, van y le dicen, no, que salió un edicto donde dijeron que iban a matar a los judíos. Ay, qué triste, qué pena. Esa es un poco la reacción que tuvo Esther. Pucha, sí, ¿no? ¿Y sabes que anda tu papá afuera casi en pelota? Oh, qué vergüenza, no, mándenle ropa. Se la manda de vuelta y dice, aquí está pasando algo. Algo comienza a ocurrir en su corazón y en su mente. Y dice, parece que esto es más grave. Parece que esto es más grave de lo que yo pensaba. Y entonces Dios usa una vez más esta situación para poder justamente volver a remecer a Esther y poder volver a colocar en su corazón las prioridades en orden. Dios se usa de esta situación difícil. Dios se usa, ¿por qué no decirlo?, de la vergüenza familiar. Era su papá el que andaba vestido de luto. Era su papá el que andaba gritando como loco en las calles. Entonces también hay un tema de vergüenza familiar, en la cual Esther, nuevamente, Dios usa esta situación para decirle, mujer, esto es grave. Reordena en tu corazón las prioridades. Porque para ella, ¿qué era más fácil? Darle lo que tenía. Ropa, protección, hacer que lo saquen de la calle para que no aparezca un loco gritando. Eso era fácil para Esther hacerlo. Lo que era realmente difícil era asumir su condición como hija de Dios, como parte del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre dentro de ella? Ahí ella entiende que efectivamente tiene que ir delante del rey. Pero se defiende todavía, está en esta encrucijada Esther aún. Ya, ok, voy. Pero si voy, probablemente me vaya a morir. Y de una u otra forma le está diciendo a Mardoqueo, ¿no crees que lo que me estás pidiendo es mucho? Sigue todavía en esta ambivalencia, en esta dificultad de que, claro, ha sido agasajada por mucho tiempo. Entonces también está este tema de tratar de soltar algo que te es beneficioso y que te es bueno. Pero mira hacia el otro lado y ve esta situación de dolor y claramente Dios comienza a obrar también en el corazón de Esther, de forma distinta de Mardoqueo. Y esto es bien importante para que nosotros lo entendamos. Dios no actúa igual con todos nosotros. Dios es nuestro Señor, pero también es tu Dios y tu Señor particular. Pero fíjense en lo que ocurre aquí. Se comienza a encender una necesidad de la búsqueda de Dios de manera comunitaria. Mardoqueo ya no vive su
religión para sí mismo. Él comienza a buscar sus redes de contacto. Y le pide, ¿a quién? A su hija. Por favor, clama, ¿por quién? No por mí solamente, por este pueblo. Porque generalmente ocurre que cuando nosotros mismos nos apartamos de Dios, también nos apartamos de nuestra comunidad de fe. También nos apartamos de la gente que es parte de nuestra familia en Cristo. Tendemos a eso, tenemos esa tendencia. Y aquí claramente con Esther pasaba eso, como que se desliga un poco, como que también le llega a incomodar. O sea, ¿cómo voy a ir yo? Van a matar a cualquiera que vaya delante del rey. Entonces tal vez la respuesta, en primera instancia de Esther, generó nuevamente angustia en Mardoqueo. Porque van de nuevo y le cuentan, no, mira, Mardoqueo dijo esto. Esther dijo esto. Y Mardoqueo probablemente al escuchar las palabras de Esther, tiene que haberse vuelto a lamentar y haber dicho una vez más, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás tú? ¿Qué está pasando en la cabeza de esta chiquilla loca que está allá adentro? ¿Qué pasa en su corazón, Señor? Y es justamente cuando una vez más Mardoqueo percibe o siente de que Dios está en silencio, donde el arrepentimiento viene a ser la única manera de abrir caminos donde no los hay. Donde Dios se encarga de abrir caminos inesperados en los lugares donde no lo hay. Fíjense y leamos por favor los versículos 12 al 16. Dice, cuando Mardoqueo se enteró lo que había dicho Esther, ahí está lo que habíamos hablado, ¿cierto? Esther le había mandado a decir, mira, no, es difícil, cualquiera que entre donde el rey va a morir. Mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya contra la ley. Y si perezco, que perezca. Mardoqueo ya no le manda a decir palabras bonitas a Esther. La confronta. La confronta como alguien que ha pecado, pero que se ha arrepentido de su pecado y que gracias a eso, una persona arrepentida de su pecado puede ir donde otro y decirle, hermano, también estás en pecado. La dinámica del reino de los cielos es así. Nosotros muchas veces criticamos y decimos, ¿quién es esta persona si es igual de pecador que yo para venir a decirme algo? Cuando hay perdón sobre alguien, esa persona pasa nuevamente a estar en un lugar mucho mejor que tú, siendo pecador igual, porque reconoce su pecado y va y busca el perdón del Señor. Mardoqueo, si lo vemos nosotros fríamente, podría haberle mandado a decir esto y Esther podría haber dicho, ¿y quién se cree este compadre si él mismo me dijo que yo niegue esta cuestión? Po? Y ella ahora tenía autoridad sobre Mardoqueo, era la reina. Pero algo ocurre en Mardoqueo que manifiesta claramente que él tiene plena convicción de que Dios está por detrás de todo lo que está ocurriendo. Mardoqueo van a decirle a ella, ¿tú pensás que por estar allá adentro no te va a pasar nada? ¿Tú crees que porque estás ahí en un lugar de comodidad nada te va a ocurrir? Déjame decirte una cosa, Esther. Dios va a salvar a su pueblo igual. Pero tú y yo vamos a morir. Tú y yo vamos a dejar de existir. Pero Dios es providente a su pueblo y Él lo va a rescatar igual. Fíjense en la actitud ahora de Mardoqueo. Él ha sentido el perdón de Dios de una u otra forma, porque le buscó. Y eso entonces lo hace ir donde Esther y decirle, Esther, por favor, abre tus ojos. Date cuenta de lo terrible que es esta situación.
hazlo por ti, hazlo por tu familia, porque el Señor se va a encargar de su pueblo. De una u otra forma le está diciendo, Ester, arrepiéntete. Ester, arrepiéntete. Y fíjense en qué es lo que ocurre con las palabras de Mardoqueo. Efectivamente, estas palabras difíciles, duras para su hija, llevan inmediatamente a Ester a una actitud totalmente diferente a la anterior. ¿Qué es lo que dice ella en el versículo 15? Anda, reúne a todos los judíos que están en Susa, a todos los que creen en esto, a todos los que temen al Señor, a todos los que son parte del pueblo de Dios, a todos los que en esta ciudad proclaman que Jehová es el Señor, a todos los judíos que están en este lugar. ¿Y qué cosa? Ayunen por mí. Ester entiende de que efectivamente, como le dijo Mardoqueo, el lugar donde ella está es porque Dios quiere que esté ahí. Los ojos de Ester son abiertos. Y ella se da cuenta que ella tiene toda la posibilidad de poder ejercer la autoridad que Dios le estaba dando en ese lugar. Y manda a decir esto a Mardoqueo. El ayuno jamás iba sin oración. Ahora, ¿por qué se inclina probablemente el autor a mencionarnos el ayuno? Porque no nos olvidemos de que nadie podía presentarse delante del rey con cara de enfermo. Y ayuno de 3 días, ni día ni noche, o sea, no habían comido nada en 3 días. Por lo menos ojeras te van a salir. Porque era no comer ni beber. Deja de tomar agua por 3 días, ya te cuenta cómo tu cuerpo está. Y presentarse de esa forma delante del rey era para mirarlo y decirle, mátenlo. ¿Se dan cuenta cómo las palabras de llamado al arrepentimiento de Mardoqueo generan algo en Ester? Entonces ella dice, ayunen por mí. Ayunen por mí, ¿por qué? Porque ella se reconoce necesitada de guía. Ella reconoce que necesita sabiduría. Ella reconoce que necesita ver a Dios actuar en medio de esta situación compleja y difícil. Yo por mi parte, dice, también voy a ayunar junto con ustedes. Y al final las palabras que son tremendas, son palabras tremendas que Ester está diciendo. Fíjense cómo lo plantea al final del versículo 16. Por más que vaya en contra de la ley del rey, yo voy a ir para allá. Y si perezco, que perezca. Dios está usando a Ester como un engranaje dentro de la historia de la redención de su pueblo. Dios colocó a Ester en el lugar preciso para que ella hiciera lo que tenía que hacer. Pero lo que ella debía hacer podía significar su muerte. Ella no lo conoce. Nosotros leemos esto acá y decimos, oh sí, qué bonito lo que dice, pero sabemos que más adelante el pueblo es liberado. Pero ponte por favor un poco en el ropaje de Ester. Ponte por favor un poco en lo que ella sentía en ese minuto, la angustia que ella pudo llegar a tener. Y aquí ya no hay una angustia ni un celo por lo que ella había disfrutado. Aquí hay un profundo dolor por su pueblo, por el pueblo de Dios, por Dios mismo. Porque al final de cuentas el pueblo de Dios era el reflejo de Dios en la tierra. ¿Cómo conocía la gente a Jehová de los ejércitos? Por su pueblo. Entonces fíjense en la posición en la que está Ester. Y consciente de eso, ella entonces dice, puede que merezca la muerte, pero no me voy a quedar callada en esta oportunidad. Puede que efectivamente yo deba morir, pero yo no voy a dejar de negar a mi pueblo y quién es mi Señor y quién es mi Dios. Basta, se acabó. Es momento entonces de poder colocarse bien puesta la falda y salir adelante y decir quién es Dios. Y pedir al rey clemencia para su pueblo. Saben, hermanos, que cuando ocurre esto en nuestros corazones, nosotros podemos ver cómo efectivamente Dios comienza
a obrar de maneras impensadas. ¿En qué sentido? El hecho de buscar al Señor no va a quitar el diagnóstico terrible que hay sobre tu vida en enfermedad. Pero tú no sabes la cantidad de cosas que Dios va a hacer a través del reconocimiento tuyo de que Él es soberano en todas las cosas de tu vida. En lo bueno y en lo malo, el Señor es soberano sobre nuestras vidas. Y si te pasa lo mismo que me pasa a mí, tenemos exactamente esta misma sensación. El Señor a veces nos lleva por el peor camino posible, donde parece que realmente ya no vamos a tener posibilidad alguna de rescate, donde a veces incluso nosotros mismos vamos a morir por causa de alguna situación. Pero Dios está en el control de todas las cosas. Hace años atrás publiqué el video de un pastor misionero chileno en Alemania, con un trabajo en la ciudad de Berlín, con latinos en esa ciudad. Y el pastor Osiel Ibáñez adquirió un cáncer fulminante. Y a mí me llamó mucho la atención la forma en que el pastor Ibáñez, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, manda un mensaje a las personas que estaban pensando en involucrarse en misiones. Piensen en el contexto. Él está en uno de los países donde la medicina está altamente avanzada. Él es un chileno viviendo en Alemania, con una comunidad de latinos que generalmente no son las personas que más lucas tienen, no son las personas que más acceso a los beneficios de un país como Alemania pudieran llegar a tener. Y en medio de esta situación, este pastor adquiere esta enfermedad. Y muchos le dijeron: pastor, vuélvase a Chile. Aquí va a estar en medio de su casa, su familia. Aquí nosotros tenemos en la iglesia las posibilidades para poder ayudarlo en este periodo de su vida. Él ya tenía metástasis en todo el cuerpo. Fue fulminante el cáncer que lo tomó. Y él manda el siguiente mensaje en un video a las personas que están pensando en servir al Señor. Él quiso mandar un mensaje a estudiantes de seminario, que iban tanto a misiones como a pastorear iglesias. Una de las cosas que uno tiene que aprender en la soberanía de Dios es que Dios no se equivoca. Cuando uno sabe que está en la voluntad del Señor y sabe que está en las manos del Señor, todo lo que venga será para bien. A lo mejor no será para bien de tu persona, pero va a ser para el bien de la obra de Dios, porque nosotros ya no nos pertenecemos. Por eso, compromete tu vida al Señor hasta las últimas consecuencias. El pastor Osiel murió allá, fue enterrado allá y él no quiso que lo expatriaran. Él quiso ser enterrado en el lugar donde Dios lo llevó. ¿Para qué? Porque él ya estaba identificado con la gente de allá. Cuando nosotros vemos a Esther y vemos lo que ocurre en el versículo 17 y cómo es el desenlace de esta historia, termina con un detalle tremendamente importante para nosotros. Los que son padres acá, ¿le haríamos caso a nuestros hijos si nos dan una orden? No. Israel fue el primero en decir que no. Gerson piensa lo mismo. Es difícil que uno venga y diga: sí, le voy a hacer caso a mi hijo. Sobre todo, porque nuestros hijos todos son pequeños y sería muy complejo. Tal vez evaluaríamos muchas cosas. Pero nosotros vemos acá que Esther le da una orden a su padre. Fíjense en cómo Dios utiliza incluso el lugar y la posición que ella tiene como reina para dar una ordenanza. Y que Mardoqueo acata plenamente. Porque Mardoqueo no era del tipo de persona que servía al reino, que estaba siempre en contra del reino. Pero aquí hay algo que va más allá de la dinámica del reino, o del imperio donde él estaba. Tiene que ver con la dinámica del reino de Dios.
Porque cuando el llamado es a buscar a Dios, debiésemos actuar de forma inmediata, sin dudar en nada, porque es el reino de Dios el que se está desarrollando. Aquí nosotros vemos a un padre obedeciendo a una hija, a un hombre siguiendo órdenes de una mujer en medio de una sociedad patriarcal. Vemos acá nosotros a una mujer asumiendo un protagonismo total y absolutamente inesperado en ese tiempo. Vemos cómo Dios, por medio de este libro, nos vuelve a decir a todos y cada uno de nosotros en nuestra sociedad en el siglo XXI, ni una menos. Porque yo he puesto a la mujer como complemento perfecto en esta sociedad. Y en este caso en particular, fue una mujer la que Dios usó para salvar a su pueblo. Fue una mujer a la que Dios usó para poder rescatar la vida de muchos. Fue una mujer a la que Dios usó para volver a dar dignidad al pueblo de Dios. El libro de Esther nos enseña esto y mucho más. Pero nada de esto hubiese ocurrido, nada de esto hubiese podido llevarse a cabo si ni Esther ni Mardoqueo no se habían arrepentido primero delante del Señor. El llamado para nosotros es arrepentirnos delante de nuestro Dios. Llevas mucho tiempo lejos de la iglesia, llevas mucho tiempo apartado de lo que debes hacer como hijo de Dios. El Señor te está llamando al arrepentimiento, te está llamando a buscarle a Él, te está llamando a ser parte de una comunidad de fe. Porque es con ellos, es con tu comunidad de fe donde vas a poder encontrarte nuevamente con tu Señor. ¿Es primera vez que escuchas este mensaje? Dios te está tratando de traer hacia su pueblo. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo Dios lo tiene bajo su control. Que el Señor nos ayude a poder hacer esto una verdad en nuestros corazones. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos motiva, nos insta constante y permanentemente a buscarte primeramente a ti, independiente de los resultados que puede llegar a tener una decisión que nosotros podamos tomar. Claramente una decisión tomada en arrepentimiento delante de ti, sea cual sea el fin de esta decisión, tal como decía este pastor, va a ser de beneficio, probablemente no para nosotros, pero sí va a ser beneficioso para tu obra. Dios amado, te rogamos que puedas tú hablar a nuestros corazones, como hablaste en el corazón de Esther, como hablaste en el corazón de Mardoqueo. Que ese mismo espíritu que los movió a ellos a buscarte a ti, nos mueva a nosotros a buscarte, a estar bien contigo, Señor. Porque tú ya hiciste todo para estar bien con nosotros. Te damos gracias, Dios amado, porque esto tiene sentido solamente en Jesucristo para nosotros. Porque claramente Jesucristo es el mayor y mejor mediador que cualquiera de lo que pueda aparecer en la palabra. Jesucristo es el mayor y mejor mediador que Esther. Pero te damos gracias también por la forma en que tú colocas a Esther, a una mujer, en una sociedad machista, en una sociedad totalmente patriarcal. La colocas a ella, Señor, como algo, como un eje, Señor, una forma que tú usaste para poder rescatar la simiente santa, Señor, que venía para poder traer a nuestro Salvador y Señor. Gracias, Padre, porque hay mujeres que te buscan y te obedecen de manera, Señor, tremenda. Gracias, Dios, por nuestras madres, por nuestras abuelas. Gracias, Dios amado, por nuestras tías que doblan sus rodillas por nosotros. Gracias, Dios amado, por cada mujer que tú has puesto en cada iglesia, donde ellas claman, Señor, delante de ti, por el liderazgo de la iglesia, por la gente que tiene alguna influencia dentro de una comunidad de fe. Te damos gracias por cada una de las hermanas en Cristo que tú nos has regalado en esta Iglesia 1. Te damos gracias, Señor, porque muchas de ellas sirven
no solamente con los niños, sino que también en la diaconía, Señor. Gracias, Señor, por estas personas. Oramos, Dios amado, sabiendo de que tú usas todo y de todo para poder cumplir con tu obra perfecta. Agradecemos, Dios, tu soberanía, pero enséñanos, Señor, a aceptarla. Oramos, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.